Buen día a todos los estudiantes y las estudiantes de Teoría Política 3. Lo que vamos a trabajar en esta clase tiene que ver con el problema del vínculo entre el fenómeno totalitario y las democracias de masas, que fue, tal como fue analizado en la segunda mitad del siglo XX por un filósofo político francés, que es Claude Lefort, que cobró notoriedad a partir de la década del 50, cuando desde la revista Socialismo y Barbarie, con Socialismo o Barbarie, con Cornelius Castoriadis, realizaron una crítica aguda, una crítica mordaz desde la izquierda hacia lo que era el socialismo real de la Unión Soviética. Tengamos en cuenta que todavía la mayoría de los partidos comunistas europeos de la Europa occidental no habían roto con la influencia soviética, y esto fue uno de los primeros momentos de la ruptura, digamos, todavía vivo Stalin y antes de lo que fue el revisionismo, luego de la muerte de Stalin. Lefort hace, a lo largo de su obra, hace un análisis del fenómeno totalitario, y lo primero que hay que recuperar es su noción, se pregunta acerca de en qué consiste el fenómeno totalitario. Dice que el totalitarismo es un régimen en donde la violencia estatal se despliega absolutamente sobre la sociedad, sobre el conjunto de la sociedad, es decir, es un régimen de coerción generalizada. Según Lefort, y esto lo subrayo, para Lefort el totalitarismo es el hecho capital del tiempo. En este sentido coincide con otra de las autoras, las cuales vamos a ver en la unidad, que es Hannah Arendt, el cual también atravesó el totalitarismo como fenómeno, atraviesa no solamente sus análisis teóricos, sino también su misma experiencia de vida. El totalitarismo, de acuerdo a la mirada de Lefort, es un fenómeno del cual es necesario reexaminar, poder recuperar lo que es su génesis. Para poder recuperar la génesis del fenómeno totalitario, es necesario poder remontarse al origen de lo que son, como veremos a continuación, como veremos más adelante, al origen de lo que fueron lo que se denomina las revoluciones democráticas. En la reflexión de Lefort y en su crítica, como les decía, a la Unión Soviética, para Lefort la Unión Soviética es una nueva formación social que implicó una nueva división de clases. Ustedes imaginen lo que es la ruptura, digamos, con la tradición de izquierda, que esto significa en la década del 50, de pensar de que la Unión Soviética no es esa sociedad que había logrado la superación de la división constitutiva de clases de las sociedades capitalistas, sino que había producido una nueva formación de clases en donde la clase dominante ya no es la burguesía, como en las sociedades capitalistas, sino que es la burocracia. La burocracia, para Lefort, se constituye de este modo como la nueva clase dominante y tiene una serie de características distintivas, digamos, de la clase dominante en las sociedades capitalistas occidentales. La burocracia se caracteriza por estar soldada al Estado. Se trata de una nueva clase dominante en donde que no se erige como clase dominante por ser la propietaria de los medios de producción social, como se produce en las sociedades capitalistas, sino se transforma en clase dominante a partir de su dependencia y su particular relación que tiene con el poder estatal. La burocracia tiene una característica o dos características esenciales. Por un lado, la burocracia, a diferencia de la burguesía, tiene una posición de fragilidad respecto de sus miembros. O sea, sus miembros pueden ser sustituidos, suplantados, suprimidos en el caso de los fenómenos totalitarios, a diferencia de lo que se produce con los miembros de la clase dominante de las sociedades occidentales. Pero al mismo tiempo tiene un carácter sólido en su constitución como clase. Es decir, la burocracia está solidificada, como les decía anteriormente, está emplazada, digamos, dentro del poder estatal. Podemos decir de que la reflexión de Lefort se desarrolla a partir de dos acontecimientos principales. En primer lugar, en Lefort hay lo que se llama una relectura, según él mismo lo enuncia, hay una relectura de la misma obra de Carlos Marx, ¿no? Y por otro lado, hay una experiencia vital, una experiencia propia en la militancia troquista. Vamos al primero de estos dos registros, los cuales condicionan un poco lo que es el análisis
de Lefort respecto del fenómeno totalitario. En primer lugar, hay una lectura distinta de la obra de Marx, ustedes sitúense en el tiempo y lugar, digamos, hasta mediados de siglo, la lectura predominante de la obra de Marx es una lectura más, digámosle, asociada a una lectura positivista, es decir, aquella lectura a la cual, que también la podemos encontrar, digo, esta contradicción existe en la obra de Marx, que es decir, esta lectura ligada a una idea de progreso, a una idea asociada fundamentalmente al análisis de las condiciones materiales a partir de las cuales las sociedades tuvieran una especie de evolución en la historia, una idea de progreso muy decimonónica, en donde las sociedades siguen una especie de curso que se extiende a lo largo de la historia hacia una especie de evolución permanente. Esta es una idea asociada a un registro positivista, digamos, es una lectura positivista y es la lectura predominante. Pero dice Lefort que hay en Marx también las huellas, los rastros de lo que se puede hacer como una lectura más de discontinuidad, de ruptura. Es decir, cuando Marx se refiere principalmente a una ruptura más radical que se produjo en el momento del paso de las sociedades precapitalistas hacia la sociedad, hacia el origen propio del capitalismo. Ahí, de acuerdo a Lefort, no hay en Marx una mirada evolutiva, digamos, simplemente de progreso, sino que lo que hay es una mirada más de ruptura, de acontecimiento, ¿sí? Es decir, hay una oposición en Marx que puede llegar a ser entre esta idea de continuidad y la idea de descontinuidad, que puede ser asociada a dos nombres, a dos formas de leer. Digo, una mirada que es la mirada evolutiva, que es la mirada más asociada a una especie de darwinismo social, y una mirada más que lo que enfoca son no solamente sobre las condiciones materiales de las sociedades, sino también sobre los imaginarios sociales a partir de las cuales las distintas formaciones sociales construyeron sus registros, que es una lectura, digamos, más fantasmagórica, más shakespeariana, dice Lefort, ¿no? Digo, que mira la historia más como rupturas, como discontinuidades, y que también es capaz de mirarla a partir de lo que las sociedades construyen como sus imaginarios, no solamente como sus condiciones materiales. Dijimos que este es el primer registro el cual condiciona el fenómeno totalitario para el Lefort, o la forma de mirar el fenómeno totalitario en Lefort. Y hay un segundo registro que tiene que ver con su propia experiencia política, con su propia experiencia como militante, que es la militancia troquista. Esto lleva a Lefort, bueno, en el texto está, a reconstruir un poco lo que fue su participación dentro de la militancia de un partido troquista minoritario francés, el cual se consideraba a sí mismo como una especie de nueva vanguardia o heredero, o el legatario o el heredero de lo que fue la experiencia de la Comuna de París, es decir, una mirada mucho más asociada a lo que puede haber sido la tradición de la obra de Rosa Luxemburgo, más que de la obra leninista, digámosle así en este sentido. En esta militancia troquista lo que Lefort reconoce en su propio partido es una especie de, el partido como una especie de microburocracia, un aparato, una nueva división entre dirigentes y ejecutores y un proceso de retención de la información. Dice Lefort que esta microburocracia partidaria, a la cual no asocia directamente con él, no dice de que es una especie de embrión totalitario, pero sí sirve como muestra para poder establecer una serie de análisis que va a realizar Lefort. No tiene esta microburocracia, digo, no tiene un fundamento material, sino que tiene un fundamento en la posesión de un determinado saber, es decir, la microburocracia en donde los dirigentes se distinguen, se diferencian de los ejecutores, se basa en la posesión de un determinado, por parte de estos dirigentes, un determinado saber. Y este saber está asociado a la monopolización de la palabra, a la construcción de un determinado mito, que se asocia de un mito histórico respecto del propio partido, que se asocia a un discurso científico. Es decir, hay un discurso científico capaz de fundamentar el propio relato partidario, que le otorga, este discurso científico que es capaz de otorgarle lo que Lefort dice textualmente, racionalidad de lo real y lo regido. Es decir,
enuncia la racionalidad de lo real y de lo regido. La cientificidad, este discurso científico, es un discurso que no es un discurso que es propiedad de nadie, dice Lefort, sino que es un discurso que está asociado como propiedad del partido. Y este discurso científico permite atrapar, que permite capturar lo real, digamos, permite traducir lo real en base a prenociones, permite una diferenciación entre un nosotros y un otros, un nosotros y un ellos, en donde el nosotros es el poseedor de este determinado tipo de saber y los otros son aquellos los cuales están desposeídos de ese saber. Esta asociación con la microburocracia nos lleva a una pequeña reflexión, digamos, que vendría a ser como una especie de reactualización de una discusión, de un debate que había tenido el marxismo a comienzos del siglo XX, en donde podemos asociarlo a otras dos figuras centrales del marxismo. Por un lado, la figura de Lenin, que está con su postulado, con su estrategia de lo que es una vanguardia revolucionaria, una vanguardia de lo que tal cual Lenin llamaba los revolucionarios profesionales, es decir, como esa vanguardia capaz, dotada de una racionalidad mayor que la clase y que es capaz de conducir a la clase a su propio proceso de emancipación. Y por otro lado, la figura de Rosa Luxemburgo, que establece, que critica esta concepción leninista de separación más fragante entre lo que es una vanguardia iluminada o una vanguardia adelantada o más racional respecto de la clase, y que establece de que el partido debe tener algún tipo de relación más dialéctica en un mismo proceso de emancipación de la clase. Es decir, no admite esta separación entre una especie de vanguardia dirigente dotada de mayor racionalidad, de mayor conciencia, y la clase en una posición mucho más retraída. Esta misma discusión que se había dado a comienzos del siglo XX entre estas dos figuras máximas, digamos, de lo que fue la tradición marxista, vendría a reactualizarse un poco en esta crítica de Lefort sobre su propia experiencia troquista y esta crítica de burocratización o de microburocratización de del partido troquista francés, en donde lo que critica fundamentalmente es esta separación entre dirigentes y ejecutores, entre poseedores del saber y desposeídos del saber, entre aquellos que están dotados de una determinada racionalidad científica a la hora de poder traducir lo real y aquellos que están desprovistos de esta racionalidad científica. Retomemos un poco el curso de lo que era el análisis de Lefort del totalitarismo. Podemos decir de que, como dijimos anteriormente, que el totalitarismo, de acuerdo a la mirada de Lefort, es el hecho capital de nuestro tiempo. En el totalitarismo, según dice Lefort, lo que se distingue es una determinada noción, que es la representación del pueblo como un uno, es decir, de la representación del pueblo como un solo cuerpo social. En el totalitarismo lo que se niega o lo que desaparece es la división constitutiva de lo social, es decir, ya no hay más división en clases, ya no hay más divisiones más propias de otro tipo de caracterizaciones. La única división posible admitida en el totalitarismo es la división entre el pueblo y sus enemigos, entre el pueblo, entre un nosotros y un otro, y este otro está representado por los enemigos del pueblo, que pueden ser, en el caso de los terratenientes, en el caso de la Rusia soviética, los extranjeros, el imperialismo, son distintas, que va asumiendo distintas figuras, digamos, este otro que es el enemigo del pueblo, pero ya desaparece cualquier tipo de posibilidad en esta sociedad, o presunta sociedad sin clases, desaparece cualquier tipo de posibilidad de la unión constitutiva de lo social. Como dijimos, el cuerpo social excluye, según dice Lefort, al otro, y este otro es asociado, este otro, como dice, es un otro maléfico, es un otro asociado a esta idea del enemigo del pueblo, asociado a esta idea de el imperialismo.
pero al mismo tiempo este otro, dice Lefort, es reintroducido dentro de la teoría como un otro benéfico, como un otro omnipresente, omnipotente, y esta misma otredad es reincorporada dentro de la teoría en la figura de lo que él llama el egócrata, que el egócrata no es nada más ni nada menos, digamos, de que el dirigente de partido, el líder, ¿no? Que este líder está asociado a una serie de atributos, estos atributos son atributos asociados a la omnipotencia, a la presencia y demás. Digo, es benéfico, omnisciente, omnipotente, es el cuerpo individual, dice Lefort, el cual está dotado absolutamente de todas las virtudes. En este sentido, el enemigo, bueno, al enemigo del pueblo es necesario que sea relegado, que sea desechado. El enemigo puede ser materia de un proceso permanente de reconfiguración, es decir, no hay un enemigo preestablecido y permanente, sino que el enemigo de este nosotros, que está unido también a la figura del cuerpo del líder, es necesario, es objeto de una especie de reconfiguración permanente. Como les decía, puede ser en una primera etapa, vamos a la Rusia soviética, en una primera etapa pueden ser los grandes terratenientes, después son los terratenientes intermedios, después puede ser la figura de los países imperialistas, posteriormente fue el fascismo, digo, más adelante fue la figura del imperialismo norteamericano. Bueno, fue asumiendo distintos tipos de formas esta figura del otro maléfico. Este enemigo del pueblo tiene que ser objeto, en el totalitarismo, es objeto de lo que se denomina una intervención profiláctica de lo social. Es decir, debe ser identificado y debe ser expulsado del cuerpo social. En el totalitarismo, el pueblo es asociado, es identificado con el partido. En los regímenes totalitarios, sabemos que son regímenes de partido único, digamos, el pueblo es igual, es asimilado, es identificado con el partido. Hay una identidad entre pueblo y partido, y este partido, retomando nuevamente la concepción leninista, este partido cumple la función de la conciencia del proletariado, es la cabeza del proletariado. Esta identidad entre pueblo y partido también se condensa en la figura del egócrata. El egócrata, entonces, el egócrata, este líder omnipresente, omnipotente, por supuesto que Lefort lo que está haciendo en este caso es mirar la figura de Stalin. Digo, este egócrata se confunde con la idea de pueblo, se confunde con la idea del proletariado y se confunde con la idea del partido. Es decir, si el pueblo es igual al proletariado, el proletariado es igual al partido y el partido es igual a su conducción, a su órgano directivo, que es su conciencia, y su órgano de dirección es igual al egócrata. Llegamos a la lógica en donde el pueblo es identificado con el egócrata. ¿Sí? La imagen del cuerpo social, del cuerpo político en el totalitarismo, entonces esta imagen del cuerpo político queda absolutamente asimilada al cuerpo del egócrata. El egócrata es aquel que condensa todas las fuerzas y la sociedad, de acuerdo, por un lado está la figura del egócrata, es decir, del liderazgo, que es el que condensa todas las fuerzas, pero por otro lado está la representación del cuerpo político como una organización. Nos dice Lefort, digo que la figura más medular para poder repensar esto, la sociedad como una organización, es la figura de la máquina. Es decir, la sociedad es una especie de máquina a que al mismo tiempo condensa o que incluye y que ordena las distintas máquinas que son las organizaciones menores que se integran en este cuerpo de lo social. Es decir, la figura de la máquina, de la organización social como una máquina, o del cuerpo social, mejor dicho, el cuerpo político como una máquina, y la figura del egócrata se complementan. Hay una segunda pregunta central, que es la que nos lleva un poco a la cuestión fundamental que vamos a trabajar, que es aquella pregunta de Lefort respecto de dónde proviene
¿de dónde viene esta aventura totalitaria? O sea, esto que él identifica como hecho capital y que distintos autores lo identifican como una formación política absolutamente nueva en la historia, que es el totalitarismo. Bueno, la pregunta de Claude Lefort, es ¿de dónde proviene esta aventura? ¿De dónde viene? Y a esto le va a dar una respuesta original, novedosa y original. Y Lefort dice que el totalitarismo o el origen del fenómeno totalitario solamente puede ser capturado en la medida que podamos asociarlo en su relación íntima con el origen de la democracia moderna. ¿Sí? El totalitarismo, entonces, para Lefort, surge de la democracia moderna. ¿En qué medida surge de la democracia moderna? Surge la democracia moderna porque, y para esto se remonta al origen de lo que él denomina, ya no régimen democrático en sentido como un conjunto de instituciones que ordenan lo social, sino lo que denomina un tipo de sociedad democrática o régimen democrático en el sentido más amplio. Es decir, aquello que comenzó a emerger incluso bajo la forma del viejo régimen, del régimen anterior, del antiguo régimen. Estamos hablando de Francia, ¿no? Digo, es decir, ese principio es asociado también a la idea de Tocqueville, que tiene que ver con la igualación de las oportunidades, que fue emergiendo, que fue surgiendo del seno de la antigua sociedad, previa a la Revolución Francesa. Esta revolución democrática que tuvo como característica central que estalla cuando se produce la desaparición o la destrucción del cuerpo del rey. ¿Qué es lo que nos dice Lefort? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Lefort en este sentido? En este sentido, lo que nos está queriendo decir es que, previo a la Revolución Democrática, durante la Edad Media, lo que se produce es un traslado de nociones propias de la teología cristiana hacia el orden de lo político. Esto quiere decir de que el cuerpo de Cristo, como cuerpo eterno y como cuerpo mortal, unido en la misma figura, se traslada a la figura del rey durante la Edad Media, lo que permite de que el rey tenga al mismo tiempo un cuerpo mortal y un cuerpo inmortal. En esta unión entre cuerpo mortal y cuerpo inmortal, se produce la condensación o la materialización del cuerpo político. Es decir, el cuerpo del rey es aquello que permite la unidad, la integridad y la integración del cuerpo político y de sus distintos estamentos, sobre todo en el caso de la Edad Media. Todos estos podían ser integrados sobre todo y particularmente porque en el rey se unían, coincidían, confluían, digamos, un cuerpo mortal, el rey, y un cuerpo inmortal, que es la representación en el imaginario, la representación de la inmortalidad del cuerpo político. Cuando con las revoluciones democráticas, cuando con la emergencia, el estallido de las revoluciones democráticas, estamos hablando principalmente o particularmente con la Revolución Francesa, se produce la destrucción del cuerpo del rey, lo que se produce es el vacío de este lugar de la política. Es decir, se produce la destrucción de la cabeza del cuerpo político. Lo que se disuelve, como dice Lefort, es la corporeidad, es la corporeidad, la posibilidad de un cuerpo de lo social. Se produce como segundo fenómeno a partir de la disolución del cuerpo de lo social que estaba unido en base a la figura del rey, se produce la desimbrincación de los individuos. Los individuos se desimbrincan, se desincorporan del cuerpo de lo social, hay una especie y hay un desprendimiento de la sociedad civil y de las distintas esferas, de lo social, de lo jurídico, hay un desprendimiento de lo estatal. Es decir, este estado que en el cuerpo del rey implicaba e integraba todas las esferas, a partir de la disolución del cuerpo del rey, permite el desprendimiento, el desplazamiento de distintas esferas, en este caso de la sociedad, con sus leyes propias, con sus formas de saber propio, con sus regulaciones propias, con sus análisis propios de lo social, de la sociedad, del campo de la esfera jurídica y de las distintas esferas. Entonces, a partir de las revoluciones democráticas, lo que nos dice Lefort es que se produce una desimbrincación entre la instancia del poder, la instancia de la ley y la instancia del saber. Esto
Esto se produce cuando se disuelve la identidad del cuerpo político. Es decir, ya no están unidas las esferas del poder, la esfera de la ley y la esfera del saber. La revolución democrática moderna no está, por lo tanto, ligada a un determinado cuerpo. Y aquí está quizás lo más conocido por parte de Lefort, que es que a partir de las revoluciones democráticas modernas, lo que se produce es un fenómeno de vaciamiento del poder. El poder ya no está ocupado por un determinado cuerpo, sino que el poder está vacío. No hay ninguna ley ya a partir de este momento que pueda quedar como fija, que sea inmutable, que sea permanente. No hay una representación ya nunca más de un centro y de sus contornos. Ya no hay más centro y contorno, ¿sí? Ya no hay una ley determinada que pueda ser inmutable, ni centro ni contorno. Lo que dice Lefort es que hay una sociedad inaprensable, es decir, incapaz de poder ser capturada. El pueblo, ya a partir de este momento, es llamado soberano, pero su identidad al mismo tiempo permanece como latente. Aparece ya la imagen de una sociedad, al separarse la sociedad de lo estatal, aparece una imagen de la sociedad como tal, de una sociedad sui generis, cuya naturaleza propia requiere un determinado objetivo. Emerge a partir de entonces la imagen de un pueblo, que es una imagen indeterminada de pueblo. Es decir, la imagen del pueblo no es una imagen que pueda ser fijada, es un pueblo que es un pueblo indeterminado, pero que puede ser a partir de este momento actualizado como en la imagen de un pueblo uno. Es decir, en esta sociedad democrática moderna, tanto la ley como el poder, como el saber, gozan de una indeterminación radical. La sociedad democrática moderna es la sociedad histórica por excelencia. Es la sociedad histórica por excelencia porque es aquella que es una sociedad indeterminada en donde el poder está vacío. En esta sociedad democrática moderna, el totalitarismo lo que hace es implementar un dispositivo que permite la reconstrucción, la reaparición del cuerpo, de un cuerpo político. El totalitarismo, con la figura del egócrata, entonces lo que hace es refusiona este poder refusiona el poder con la sociedad. Esta separación que se ha producido entre lo estatal y lo social a partir de las revoluciones democráticas vuelve a ser refusionado. Borra lo que es la división social que constituye a las sociedades democráticas y destierra la indeterminación de la experiencia democrática. Yo les voy a leer, para terminar, un pequeño párrafo de una entrevista que le hacen a Lefort, en donde creo que lo deja bien expresado. Dice Lefort: a mi manera de ver, la democracia es otra cosa que un conjunto de instituciones históricamente establecidas, o en el sentido estrecho del término, un régimen particular. La democracia no tolera una definición, pero designa un tipo de sociedad en la cual nadie puede apropiarse del poder, en el cual se encuentra acondicionada y circunscripta una escena política donde juega la competencia, en el cual esta competencia tiene por efecto activar y legitimar los conflictos que surgen en la sociedad civil, en el cual, por lo tanto, las divisiones no son negadas, en fin, en el cual la diferencia de las instancias que gobiernan la vida social es preservada. En este tipo de sociedad, la figura del pueblo se bosqueja, pero no puede fijarse. La unidad se sustrae. Los criterios de lo justo y de lo injusto, de lo verdadero y de lo falso, del bien y del mal, incluso aquellos de lo posible y lo imposible, son indeterminables. En pocas palabras, aquí la sociedad es objeto de controversia por sí misma. Mientras no se relacione la lucha social, la conquista de nuevos derechos con una reinterpretación de la democracia se caerá en la fraseología revolucionaria o en el fantasma totalitario. Bueno, espero que les haya sido útil y nos veremos en la próxima clase.